Y le hemos invitado esta tarde a Salvador Leiva para que pues le informe a usted de un asunto que sí es un asunto personal, pues sí, de él, pero que fundamentalmente afecta a muchos mexicanos por una funcionaria que está en la Fiscalía General de la República, una funcionaria transeccional que despacha en la Fiscalía General de la República. Salvador, muchísimas gracias por atender nuestra solicitud para informarle al auditorio sobre tu caso y el caso que involucra a la fiscal Herrerías. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues, a ver, ¿de qué se trata? Claro que sí, Álvaro, tú ya lo mencionabas. Es una interrogante el por qué personajes. Además, es un personaje interesante, ¿no? Sara Irene Herrerías, quien ahora es fiscal especializado en materia de derechos humanos, un nombramiento que además fue muy cuestionado por la sociedad civil y por los colectivos de víctimas en su momento. ¿Por qué este personaje que aparentemente es inofensivo y que tendría que liderar la fiscalía? Y digo la fiscalía, pero en realidad son las fiscalías, porque de la fiscalía especializada depende la de tortura, la desaparición forzada, la de libertad de expresión, mujeres y trata, la unidad de Ayotzinapa, la unidad para atención a migrantes, etcétera. Y ha pasado por tantos sexenios, por lo menos desde el de Peña Nieto, sin dar ningún resultado. O sea, ¿por qué tenemos ese tipo de personajes todavía que no han resuelto, no han tenido avances sustantivos en los casos más trágicos del país, como son las masacres de San Fernando, la masacre de Cadereyta, Tlatlaya, podemos hablar del caso de Lidia Cacho, etcétera? Son cientos o miles de casos de desaparición, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, que hoy por hoy no se ha otorgado ni la más mínima, digamos, el más mínimo acceso a la justicia a las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, ahí la tenemos, ¿no? Es un personaje que ha sobrevivido y que ahora entiendo o podemos ver un poco por qué. Y es estas actitudes o estas acciones, que todo obtenido con información pública, de cómo ella ha trabajado y es cómoda para varios gobiernos porque no hace lo que debería hacer, que es investigar las violaciones a los derechos humanos, sino todo lo contrario, busca cómo perpetuar la impunidad en estas violaciones. Y un ejemplo de ella es lo que logró con la Defensoría Pública. Ahí, Álvaro, si me permite, yo te comento, desde hace 4 años que se creó la Secretaría Técnica, en el 2019, Sara Irene intentó, incluso con el propio ministro presidente, evitar que la Defensoría continuara con estos cientos de juicios que llevábamos en contra del fiscal y de la fiscal especializada. Sin éxito, por supuesto. Esto se ve en los resultados. Fueron más de 5,000 denuncias presentadas, más de 200 juicios en contra de la Fiscalía que se han ganado, que generaron criterios importantes en la Suprema Corte. Sin embargo, durante la primera semana de trabajo de la nueva titular, la magistrada Taisia Cruz, que fue designada por la ministra Piña, se reunió con esta fiscal, con Sara Irene Herrerías, y desde entonces no se ha presentado un solo juicio para impulsar las investigaciones por el delito de tortura, investigaciones que tienen algunas de ellas más de 10, 15 años sin actividad. A ver, esto es muy importante porque la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, Sara Irene Herrerías, logró con esta nueva gestión de la Suprema Corte y específicamente de la Defensoría Pública lo que no pudo hacer cuando el presidente de la Corte era Arturo Saldívar, el responsable de la Defensoría Pública era Netzaí Sandoval, y tú en la parte de tortura. Ya no se presentan denuncias. Es decir, se está perpetuando, se está generando impunidad en casos, por ejemplo, de tortura. Es correcto, Álvaro. Por lo menos eso es lo que indica la información pública a la que he tenido acceso.
en promedio se presentaban alrededor de 5 denuncias por día. Es decir, la tortura no era solo de sexenios anteriores, también se comete, en este sexenio se ha cometido sistemáticamente. Y desde el febrero de 2023, que fue cuando sale Netzaí, cuando salgo yo, hasta por lo menos mediados de marzo de 2023, que es lo que abarca la solicitud de información, se había presentado tan solo una denuncia por actos de tortura. Los juicios que hemos presentado, o que presentamos, perdón, para impulsar estas investigaciones ascendieron aproximadamente a 500 durante estos 4 años. Desde entonces no se ha presentado un solo juicio. Y la relevancia de estos juicios es, por ejemplo, el caso de Mario Aburto. Recientemente un juzgado resolvió que la Fiscalía tenía que investigar diligentemente y en un tiempo razonable la tortura que sobrevivió Mario Aburto. El caso de Brenda Quevedo Cruz también está impulsado por este tipo de juicios. En fin, son cientos de juicios, no todos, por supuesto, con esta atención mediática, pero son juicios sumamente importantes de personas que sufrieron actos, pues sí, imperdonables desde hace 10 años, 15 años y que hoy no han tenido justicia de ningún tipo. Y dices que esto ocurrió a partir de que, después de que tú renunciaste, Sara Irene Herrerías, fiscal, se reúne con la nueva titular de la Defensoría Pública, pues ¿qué acuerdo hizo con la magistrada que ahora está a cargo de la Defensoría Pública? Esa es precisamente la pregunta. Lo que indican estas solicitudes de información y esta documentación a la que se tiene acceso, pues pareciera ser que precisamente logró que ya la Defensoría dejara de impulsar el combate a la tortura. Me gustaría pensar que no es así, que es un tema de tiempo que apenas está aclimatando, por así decirlo, la Defensoría Pública. Sin embargo, pues ya van casi 3 meses de que entró la nueva titular y la Secretaría Técnica es la única que no cuenta con una persona titular. Eso por un lado. También tengo que mencionarlo, varios de estos juicios, por ejemplo, iban contra el fiscal de Campeche, que es esposo del actual titular de la Defensoría Pública, quien también ha sido señalado y denunciado por actos de tortura, por ejemplo, en el caso de César Freire, involucrado en el supuesto secuestro y homicidio de Isabel Miranda. Entonces, por un lado, me gustaría pensar que es un tema de tiempo en lo que se está reestructurando, está replanteando una estrategia, pero también hay elementos que indican que a ella le convendría no impulsar estas estrategias, lo cual sería sumamente lamentable. Álvaro, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe anual en donde tiene un apartado específico para el seguimiento de la situación en México, y ahí podemos ver que la Fiscalía ha sumado desde 2006 a 2021 15,667 investigaciones por actos de tortura. De estas investigaciones, únicamente alrededor de 70 se han llevado a juicio. Esto es menos del 1%. Lo que intentábamos desde la Secretaría Técnica era precisamente impulsar estas investigaciones y sí, en efecto, algunos de estos juicios se lograron llevar a juicio, algunas de estas investigaciones se lograron llevar a juicio a través de estos juicios de amparo. Hay algunos exmarinos ya privados de libertad y sujetos a juicio por haber cometido tortura. Entonces, si de por sí el nivel de impunidad en violaciones a derechos humanos en México es casi del 100%, sin instituciones que realicen o que impulsen este combate a la impunidad, pues no tenemos técnicamente nada. Estamos hablando de una fiscal, la señora Herrerías, que estuvo en la Secretaría de Gobernación, hasta donde recuerdo, con Miguel Ángel Osorio Chong, y que de pronto aparece, estuvo también en la PGR, luego en la Fiscalía. Pues, ¿qué tiene esta señora Herrerías que puede pasar de un gobierno a otro, aunque se trate de la Fiscalía General de la República, con un nivel, pues, de prácticamente vicefiscal general, ¿no, Salvador?
Exacto, no prácticamente. De hecho, fue su procuradora y ahora la Bueno, Fiscalía fue su Especializada procurador. es una especie de, no tiene ese nombre, pero es una vicefiscal. Sí, es de los cargos más altos que deberían implicar pues la máxima confianza del titular o de la titular de la Fiscalía. No, yo creo que esa es la pregunta, Álvaro. ¿Qué sabe, qué conoce o qué hace dentro de la institución que ha hecho que sea un personaje que trascienda a sexenios y además con nulos o muy pocos resultados en los casos más importantes para el país, ¿no? Como son estos que ya te he mencionado, que solo son algunos, pero técnicamente cualquier caso que impacta de manera nacional cae en alguna de esas fiscalías. Una última cosa que tiene que ver directamente contigo, Salvador. Tú sufriste espionaje también. Y esta señora estaba en la extinta PGR como su procuradora. Cuando la PGR utilizaba el mecanismo o el sistema o la herramienta de espionaje llamada Pegasus. ¿Tiene relación? Es correcto, Álvaro. Esa es una sospecha personal. Sin embargo, mira, hoy por hoy, según las investigaciones de New York Times, este reportaje que publicaron hace unos días, la única institución que ha contratado el software Pegasus en este sexenio ha sido la Sedena. Sin embargo, también en algún momento se dijo que la Sedena no operaba con Pegasus durante la investigación del caso Ayotzinapa y luego el GIEI de la Comisión Interamericana comprobó que en efecto sí tenían el software. Entonces, no descartaría la posibilidad de que hoy saliera información que indique que la propia Fiscalía General de este sexenio también cuenta con ese software, ¿no? Eso, o sea, es una sospecha que yo no descartaría porque entonces eso podría explicar dos cuestiones. Una, porque este personaje ha sido transeccional con estos malos resultados que me explico, que te comento. Y otra es que, por lo menos en esta ronda, por así decirlo vulgarmente, de ataques o espionajes, quienes hemos salido públicamente estamos involucrados con el impulso de investigaciones que están dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos. El Centro Agustín Pro Juárez tiene decenas de casos en las fiscalías en las distintas fiscalías. Raimundo Ramos también estaba impulsando un caso de desaparición en la Fiscalía de Desaparición Forzada. En mi caso está el caso Wallace, las miles de denuncias que hemos presentado y los juicios que llevamos. Entonces podría haber una relación. O sea, ya también hay pruebas de que hay terceras personas, incluso particulares como Isabel Miranda Torres, que se han beneficiado de la información obtenida por medio de Pegasus. No necesariamente implicaría que Isabel tuviera acceso al software, pero podría ocurrir lo mismo con la Fiscalía actual. Podría ser que Sara Irene esté teniendo acceso o incluso pidiendo favores para obtener información para estas investigaciones. Y también explica, por otro lado, por qué la investigación en contra del espionaje no ha avanzado desde ya hace más de 6 años. Caray. Híjole, Salvador, la verdad es que el hecho de que haya un personaje, si ya de por sí nos quejamos de alguien como Alejandro Gertz Manero, que como fiscal general de la República no avanza, cuando hay personajes como es la señora Sara Irene Herrerías, pues uno tiene que alarmarse. Ya antes, los propios familiares, la defensa de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa había advertido sobre esta persona, pero parece intocable. Es correcto, Álvaro, y eso es lo sorprendente, no solo en ese caso, sino en muchísimos casos hay, incluso no solo de los familiares o de las víctimas directas, sino también de la sociedad civil, ¿no? Hubo un descontento generalizado cuando nombraron a Sara Irene como la fiscal especializada. ¿Por qué? Porque, insisto, es uno de las fiscalías que deberían ser las más importantes en México. Omar Trejo está haciendo un trabajo increíble como fiscal del caso Ayotzinapa, tuvo que renunciar también. Entonces, yo creo que ahí está la pregunta, ¿por qué si esa persona no tendría que estar? Yo creo que
Además, en casos de violaciones a derechos humanos, una de las principales reparaciones siempre es el identificar a las y los funcionarios que participaron, ya sea directamente en la violación o en la investigación cuando hay deficiencias, como es en este caso. Entonces, una persona que ha estado involucrada de manera negativa en todas estas investigaciones, como son, recientemente las 40 personas en contexto de movilidad humana que fallecieron en el norte del país, los 72 de San Fernando, la segunda masacre de San Fernando, y que no ha dado resultados no solo en la investigación, es decir, en el enjuiciamiento de los probables responsables, sino ni siquiera en la devolución de cuerpos, en la repatriación de personas migrantes que han sido víctimas de delito, en el otorgamiento o la solicitud de reconocimiento de protección internacional. Es decir, no hay resultados por ningún lado, que eso también podría explicar por qué es un personaje que continúa ahí. No es para nada incómoda para ninguno de los gobiernos, cuando debería ser la fiscalía más problemática para cualquier gobierno de cualquier color. Salvador Leiva, exsecretario ahí responsable para los delitos de tortura del Instituto de la Defensoría Pública, cuando lo encabezó Netzaí Sandoval. Pues muchas gracias por la información al auditorio y vamos a darle seguimiento, como siempre, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Álvaro, que estés muy bien. Muy buenas tardes.